Mucho gusto, mi nombre es Daniela Leitón Rodríguez, soy estudiante de Ciencias Criminológicas y voy a hacer una breve presentación de la historia de la criminología. Se va a hablar de lo que es la criminología desde su origen hasta la actualidad, se va a hablar de las fuentes históricas y reales, de los precursores de la criminología, de las ciencias ocultas, del origen, de dónde surge la criminología y de la historia en Latinoamérica. Objetivo general es conocer su origen, el de la criminología, y los aportes que nos dieron los precursores. Fuentes históricas. La historia es toda narración de hechos sobresalientes de un individuo a través del tiempo. La criminología tiene un largo pasado como conocimiento teórico práctico, pero muy poca historia como ciencia. La historia de la criminología relata la evolución de las ideas y la prevención de las conductas antisociales, y las fuentes históricas se refieren a los actos realizados para realizar estudios y explicar los fenómenos antisociales. Fuentes reales. Las fuentes reales son considerados como sucesos o acontecimientos que pasaron para que se diera la criminología. Está la antropología, la sociología y la psicología. Y como comprobación de la criminología están las fuentes históricas y reales basándose en los principios de la criminología, que son indicios y evidencias. El concepto de criminología es el estudio de un individuo antisocial, su conducta antisocial y del mismo modo la antisocialidad en general, y se trata y se previene mediante la política criminal y la criminología clínica. Ahora vamos a hablar sobre los precursores y sus aportes. Está Aristóteles, que fue el que crea la nueva era de la casualidad, ya que se creía que solo había una causa para explicar los crímenes. Se crean cuatro, que es la material, la formal, la eficiente y la final, y señalaba que el gobierno no es el que da la felicidad a la nación, sino es el jefe y sus virtudes. Está Platón, que Platón era el que dio una filosofía eficiente de debate, y del mismo modo crea que los crímenes se dan mediante el medio ambiente, ya sea la pobreza o la miseria en la que vivan las personas. Está Hipócrates, que crea la obra del juramento hipocrático y el tratado de aguas, aires y lugares, que tienen mucha influencia en la criminología. Y del mismo modo también tiene la clasificación de los humores, que dependiendo de la conducta de las personas, así será el humor en el que estén. Y Sócrates es el principal precursor de los psicoanálisis, de las entrevistas clínicas y de la prueba del polígrafo. Y Charles de Condán quería abogar lo que son las penas de muerte y las torturas para los delincuentes. El siguiente es Jean Rousseau, que fue el que determinó las dos principales causas de desigualdad, que es la natural o la física, que es por la edad, la fuerza o el sexo, o la social política, que es mediante la economía de las personas y el nivel político en el que se encuentren. El siguiente es John Howard, que fue el economista que fue secuestrado por los piratas y fue llevado a la prisión. Mediante eso él crea la nueva era penitenciaria, que buscaba sanar los males y llegar a la corrección de tales delitos. Está César de Bonesana, que él crea el Tratado del Delito y la Pena, donde se incluía la pena de muerte y la tortura. Está Louis Pinel, que Pinel era el padre de la psiquiatría, luchó contra los maltratos a los enfermos mentales y crea movimientos para encontrar tratamientos y asilos protectores para los enfermos mentales. Y está Jeremy Bentham, que es el que crea la doctrina del utilitarismo y fue el primero en utilizar el término profilaxis criminal. El siguiente es Franz Gall, que crea la anatomía y la fisiología del sistema nervioso y del cerebro, y es el padre y el creador de la frenología. Está Jean Dominique, que es el que descubre si la acuña el término alucinación, que pueden ser auditivas con mayor frecuencia, pueden ser visuales, táctiles y olfativas. Lambert Jack es el que estudió la constancia de los crímenes y las razones para tales delitos. Charles Darwin, con sus teorías darwinistas, llegó a ser muy positivo en la escuela de positivismo de la criminología y considera que los criminales son atávicos, o sea que no evolucionan, y es un precursor de la antropología criminal.
Está Lombroso, que fue la primera persona en creer que el alcohol podía funcionar como un desinfectante. Escribió muchos libros de medicina y determina que hay criminales que son natos, o sea, desde nacimiento muestran ciertos rasgos o características que los definen de una vez. Es el padre de la antropología, ya que observó y midió cráneos de delincuentes, y de este modo determinaba el tipo de criminal que es, y es un criminólogo nato. Está Ferry, que él fue a visitar manicomios, fue a visitar criminales, cárceles, para determinar los tipos de delincuentes. Hay varios: está el nato, el loco, el pasional, el ocasional, el habitual y el común. Tuvo muchos aportes a la sociología y principalmente se reformó en el derecho y en la criminalidad. El siguiente es Garofalo, que estableció la tipología de los delincuentes y se acuña el término temibilidad, que ahora se conoce como peligrosidad, que se divide en dos: la capacidad criminal y la adaptación social. Y está Rafael Salinas, que utilizó la sociología y la psicología para dar una explicación sobre las conductas antisociales. Fue director de una prisión en Madrid y fue médico y precursor de la Universidad de Criminología. Ahora sigue disciplinas antecesores, que es el origen de la criminología. Surge a partir de la antropología criminal, la sociología criminal y la psicología. La criminología es sintética, ya que toma conocimientos de muchas ramas y la utiliza para una sola. Las ciencias ocultas son pseudociencias, ciencias falsas. Está la demología, que estudia la naturaleza y la forma de los demonios. La astronomía, que estudia todos los soles, las lunas y los planetas que hay en el universo. La fisionomía estudia la parte externa de los individuos y la relaciona con la parte interna. La frenología estudia el alma, como la psicología, solo que en idioma. La antropología es el estudio de los antisociales desde el punto de vista biológico y social. Y la sociología es la que estudia la criminalidad desde el punto de vista social, desde la sociedad. Después, vamos a hablar sobre la historia en Latinoamérica de la criminología. No tenía una gran influencia la criminología en Latinoamérica, pero cuando llega con mucha fuerza y es aceptada con mucho positivismo criminológico en el siglo XIX. Tiene figuras muy importantes como lo que es Lombroso, Ferry y Garofalo. Gracias a esto se dan muchos estudios y se distribuye por toda Latinoamérica. Del mismo modo se dan muchas investigaciones que le dan grandeza a la criminología. También se crean obras importantes como lo que es el estudio sobre la Escuela Penal de Antropología y la comprensión de la criminología. Tratados como el Tratado de la Criminología en general y el Tratado de la Criminología Clínica. Y sociedades y cátedras, como son las dos universidades, una que está en Córdoba y otra que está en Perú. Y hay muchas revistas tanto de arqueología criminal como de antropología criminal. Eso sería todo sobre la historia de la criminología. Muchas gracias.